Esta es la historia de una mujer que, en teoría, no estaba destinada a reinar. Nació muy lejos del poder en un reino que era un auténtico caos. Pero, usando la fe como escudo y la política como una espada, acabó cambiando el mapa del mundo para siempre. Así que vamos a meternos de lleno en cómo esta infanta, casi olvidada, se convirtió en la arquitecta de un imperio. Para entender a Isabel, lo primero es entender el mundo en el que le tocó vivir. A mediados del siglo XV, Castilla era un auténtico polvorín. Los nobles se peleaban entre ellos, la corona era débil, el territorio estaba completamente fracturado. Este era, el tablero de ajedrez en el que una joven princesa tuvo que aprender a jugar, primero para sobrevivir y al final para ganar la partida. La historia de Isabel no arranca en un palacio lleno de lujos, no, que va. Empieza en la periferia, casi en el olvido. Su camino hacia el trono fue de todo menos un camino de rosas. A ver, pensemos un momento en cómo fue su infancia. Su padre muere y a ella la apartan, la mandan a Madrigal de las Altas Torres con su madre, que además está perdiendo la cabeza. Mientras, en la corte, su hermanastra Enrique IV es el rey y todo el lío, toda la intriga, gira en torno a si la hija de él, Juana, a la que llamaban la Beltraneja, es legítima o no. A Isabel nadie le hacía ni caso, la veían como una pieza menor. Menudo error de cálculo. Pero claro, Isabel no era de las que se quedan mirando. Mientras otros creían mover las piezas por ella ya estaba preparando su propia jugada, una que de hecho iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Esto fue un acto de una audacia increíble, de verdad. Su hermano el rey quería casarla con quien a él le convenía para controlarla, pero Isabel decidió por sí misma. Y ojo, su matrimonio secreto con Fernando de Aragón no fue solo un acto de rebeldía, fue una jugada estratégica brillante. Con esto unía los dos reinos más potentes de la península. Es que la secuencia de sus movimientos fue magistral. Primero, consigue que la nombren heredera en el Pacto de los Toros de Guisando, aunque luego ella misma se saltaría las condiciones. Después, asegura la alianza clave con Aragón a través de su boda. Y, finalmente, el golpe de gracia. En cuanto muere Enrique IV, no duda, no espera a nadie, actúa. Y esto es que lo dice todo sobre su carácter. Es que no se proclamó reina consorte ni regente, no. Se autoproclamó reina y propietaria de Castilla. Fue una declaración de intenciones en toda regla. El poder era suyo, Fernando sería su marido y rey, sí, pero la que mandaba en Castilla era ella. Claro, una cosa era reclamar la corona, pero mantenerla y sobre todo unificar el reino, eso ya era otra historia. Ahora empezaba lo más difícil, la guerra. Su reinado se forjó literalmente en el campo de batalla. Primero, tuvo que luchar en la guerra de sucesión contra los que apoyaban a Juana la Beltraneja para afianzar su trono. Y después se embarcó en el proyecto de su vida, la Guerra de Granada, una campaña de 10 años para unificar por fin todo el territorio bajo una sola fe y una sola corona. Pero que nadie se imagine a Isabel dirigiendo desde un castillo lejano. Ella estaba allí, en el frente. No luchando, claro, pero sí como la comandante en jefe de toda la operación. Era una auténtica maestra de la logística. Se encargaba de que no faltaran ni provisiones ni dinero para un ejército enorme. Y suya fue la idea, súper innovadora para la época, de crear hospitales de campaña. Algo nunca visto. Este es el momento, la imagen icónica. Después de 10 larguísimos años, la guerra llega a su fin. La estampa de Boabdil entregando las llaves de Granada a los reyes católicos es mucho más que una victoria militar. Simboliza la culminación de un proyecto de Estado, la unificación, tanto territorial como religiosa, de lo que muy pronto conoceríamos como España. El año 1492 no solo cerró un capítulo en la historia, sino que abrió varios de golpe. Fue un año de creación, pero también de destrucción, y sus consecuencias, resuenan hasta el día de hoy. El año empieza por todo lo alto, con esa victoria trascendental en Granada. Es la culminación de un esfuerzo de siglos. Para el reino fue un momento de euforia total, la promesa de una nueva unidad. Pero este proyecto de unidad tenía una cara B, un lado oscuro. Apenas 2 meses después de la victoria, se firma el decreto de expulsión de los judíos. Históricamente se ve como un paso más en esa búsqueda de cohesión del Estado a través de una religión única. Una política que desde luego tuvo unas consecuencias sociales y económicas brutales. Y mientras aquí se cerraban unas puertas, al otro lado del océano se abrían otras que nadie podía ni imaginar. En contra de lo que le decían casi todos sus consejeros, Isabel apostó y decidió financiar la expedición, que parecía una locura, de un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. El resultado, cambió la historia de la humanidad para siempre. Para asegurarse de que esa unidad religiosa era real, los monarcas reforzaron una herramienta muy poderosa y temida, la Inquisición.
El objetivo no era solo vigilar la ortodoxia de la fe, sobre todo entre los judíos conversos, sino que también funcionó como un instrumento de control para consolidar el poder de la nueva monarquía. Es que su ambición ya no se quedaba en la península, ahora era global. Tras el descubrimiento, se sientan a negociar con Portugal, con el Papa de árbitro, y se reparten literalmente el mundo. El Tratado de Tordesillas es la prueba definitiva de que ya se veían a sí mismos como jugadores principales en el escenario mundial. Pero claro, tanto poder y tantos logros históricos tuvieron un coste personal altísimo, y su legado, a día de hoy, sigue siendo objeto de un debate muy intenso. La misma mujer que levantó un imperio vio cómo su propia familia, su linaje, se venía abajo. La muerte de su único hijo varón, Juan, y después la de su hija mayor y su nieto, pusieron en jaque todo el proyecto de sucesión por el que tanto había luchado. Y a todo esto se le sumaba la enorme preocupación por el estado mental de su otra hija, Juana. Y aquí nos topamos con una de las mayores complejidades de su figura. En su testamento, esta reina, que lideró una época de conquista a menudo brutal, añadió de su propio puño y letra una cláusula pidiendo un trato justo para los indígenas de las nuevas tierras. Una contradicción que, claro, sigue alimentando el debate sobre cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y aquí llegamos al punto clave de todo esto. ¿Quién fue realmente Isabel la Católica? ¿Fue la primera gran estadista de la Edad Moderna, una auténtica visionaria que unificó un país y abrió la puerta a un mundo nuevo? ¿O fue una fanática religiosa cuya idea de unidad se levantó sobre la intolerancia y la expulsión? Pues quizá la respuesta es que fue las dos cosas a la vez, y es precisamente en esa contradicción, en esa dualidad, donde reside la enorme fascinación que su figura sigue despertando hoy en día.